Bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante dentro de la evaluación psicológica. Y el tema es cómo se realiza un proceso psicodiagnóstico en una persona con un trastorno de personalidad. Primero debemos aclarar que el psicodiagnóstico no consiste simplemente en aplicar un test y determinar qué trastorno tiene esta persona, sino que es un proceso mucho más amplio que busca comprender su funcionamiento psicológico de manera integral. Exactamente. Y algo importante es que los trastornos de personalidad implican patrones relativamente estables de pensamiento, emociones y comportamiento que pueden afectar diferentes áreas de la vida de la persona, como sus relaciones, su trabajo o sus estudios. Por eso la evaluación debe realizarse de manera cuidadosa y respetuosa, evitando etiquetar a las personas únicamente por las conductas o síntomas. Sí, ahora vamos a hablar de lo que es la entrevista clínica, que es generalmente el primer paso. En esta etapa, el profesional busca conocer el motivo de consulta y obtener información sobre la historia personal, familiar, académica, interpersonales. También se exploran aspectos como la manera en que la persona maneja sus emociones, cómo establece vínculos y cómo suele responder ante diferentes situaciones. Y aquí es fundamental establecer un buen rapport, es decir, generar un ambiente de confianza. La persona debe sentirse escuchada y no juzgada, porque estamos trabajando con información muy personal. Después de la entrevista, pueden utilizarse diferentes instrumentos de evaluación psicológica, por ejemplo, cuestionarios de personalidad, escalas clínicas y otras técnicas que permitan obtener información adicional. Pero es importante recordar que ninguna prueba por sí sola determina un diagnóstico. Los resultados deben interpretarse junto con la entrevista, la historia clínica y la observación del comportamiento. También, además, dependiendo del caso, también pueden ser necesario evaluar síntomas de ansiedad, depresión, dificultades en la regulación emocional u otras condiciones que pueden estar también presentes. Una vez obtenida toda esta información, viene una de las partes más importantes, la integración de los resultados. El psicólogo compara la información obtenida mediante las diferentes fuentes y busca identificar patrones. También debe considerar desde cuándo están presentes determinadas características, en qué contextos aparecen y cuánto afectan la vida cotidiana de la persona. Y esto permite diferenciar entre un patrón de personalidad y una reacción temporal ante una situación específica. Por eso el diagnóstico debe hacerse con cautela y siguiendo criterios clínicos establecidos, no basándose únicamente en una característica aislada. Y por último, tenemos la evaluación de resultados, que es donde el profesional comunica sus conclusiones de manera clara, comprensible y respetuosa. No se trata simplemente de decirle a la persona, ah, tienes este trastorno y ya, sino de explicarle cómo se llegó a esas conclusiones y qué aspectos pueden trabajarse. También se pueden plantear recomendaciones y, cuando sea necesario, derivaciones a otros profesionales o propuestas de tratamiento. Entonces, podríamos resumir el proceso en cuatro grandes etapas: la entrevista clínica, aplicación de instrumentos, integración de la información y devolución de resultados. Y sobre todo debemos recordar que detrás de un diagnóstico existe una persona, por lo que la evaluación debe realizarse siempre desde una perspectiva ética, profesional y libre de prejuicios. Exactamente, el objetivo del psicodiagnóstico no debería ser simplemente colocar una etiqueta, sino comprender el funcionamiento de la persona y orientar una intervención adecuada. Muy bien, con esto concluimos. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que esta información haya sido agradable y esperemos que ustedes puedan comprender un poco mejor cómo se realiza el proceso psicodiagnóstico
cuando le estuvimos hablando. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.